Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. El viernes pasado el presidente de Argentina, Javier Milei, publicó un tweet promocionando una criptomoneda llamada Libra. Su intención era incentivar el crecimiento de pequeñas empresas y emprendedores en el país. Sin embargo, 4 horas después retiró este mensaje y publicó otro señalando que luego de haber interiorizado el proyecto, prefería dejar de difundirlo. Y esto ha sido aprovechado por la oposición e instrumentalizado para lanzar toda clase de acusaciones en contra del presidente de Argentina. Para analizar este tema nos acompaña desde Bahía Blanca Eloy Vera, abogado y analista político. Eloy, gracias por acompañarnos. Hola Oscar, un gusto estar acá de nuevo. Bueno, Eloy, ¿qué está pasando en Argentina? ¿Cuál es la situación? ¿Las imputaciones contra Javier Milei tienen sustento legal o son narrativa de una oposición desgastada ante un gobierno que está logrando varios objetivos en materia económica? Bueno, varias cosas. Para empezar hay que decir que en lo que es la opinión pública, este tema no está teniendo mucha incidencia. Todo lo que es el mundo de las criptomonedas es algo bastante oscuro, incluso para la gente que está en las finanzas. Y para el argentino de a pie, esto no es realmente algo relevante. El gobierno sigue estando bastante bien en las encuestas, tiene una imagen positiva alrededor del 54, 55%, un poco más de la mitad, según la encuesta que mires. Y sus resultados son bastante positivos. Este mes se anunció, por ejemplo, que ya la inflación llegó al mínimo de 2,2% mensual. Ahora bien, es cierto que la oposición ha puesto bastantes esperanzas de que por lo menos ahora tienen algo concreto que criticar. En cuanto a cuáles van a ser las consecuencias prácticas, probablemente ninguna, en mi opinión. Judicialmente, por ahora no se ve que haya pasado nada dentro de la Argentina. Hay que ver si aquellas personas que cayeron en esta tirada de alfombra, como se conoce este tipo de esquemas de criptomonedas, demandan en los tribunales estadounidenses, y si esas demandas llegan de alguna forma no solamente a afectar a los emisores de la criptomoneda, sino a alguien del equipo de gobierno. Y la oposición, principalmente el kirchnerismo, va a intentar promover un juicio político en la Cámara de Diputados, pero no tienen los números para que prospere. Es algo que va a generar ruido, que obviamente se va a hablar de ello, pero de momento no es algo que vaya a resultar mucho. Ahora, la oposición a Javier Milei señala que se han visto afectados muchos ciudadanos de a pie, que mucha gente en Argentina ha perdido mucho dinero. ¿Qué tan cierto es esto? Algunos habrán caído, sin duda. Creo que hay un influencer particularmente del gobierno que parece ser que puso plata, que se llama Frank Fijap, es un periodista afín al oficialismo, pero la gran mayoría de los que se han visto afectados no son argentinos, son extranjeros, sobre todo de los Estados Unidos. Por eso, si se da eventualmente alguna batalla judicial, va a ser allá, y va a ser en contra de aquellos de los que puedan pedir reparaciones, que de nuevo no nos consta que nadie del gobierno por ahora haya obtenido ganancia de esto. Probablemente la batalla va a ser entre los estafados y los estafadores directamente, que son las personas que emitieron esta criptomoneda y se le acercaron al presidente. Acá en Argentina, como digo, no ha tenido muchas repercusiones. No mucha gente está en el ambiente cripto, no mucha gente está en el mercado de capitales o en la finanza en general. No es, todavía, pese a que las cosas están mejorando, no es un país particularmente sobrado en capitales. Así que no creo que vaya a afectar por ese sentido tampoco. Ahora, ¿podrías ilustrarnos en qué consiste o qué es un meme coin y en qué consiste la maniobra llamada rug pull, o tirón de alfombra, que es algo que se aplicó en este caso? Sí, por supuesto. Una meme coin es una criptomoneda, es una especie de criptoactivos que está diseñada, como dice el nombre, como una especie de meme, una especie de chiste. Es una moneda que está hecha para tener bajo valor, que está hecha sobre todo para que la gente la hypee, para que tenga entusiasmo por cuestiones más culturales o de broma. Y en este caso en particular, prácticamente todo el mercado de meme coins quebró a partir de lo que pasó con Libra. Un rug pull es una maniobra que se conoce como tirón de alfombra, porque justamente es como tirar la alfombra debajo de los pies de alguien haciendo que se caiga. La promoción que realizó el presidente
o difusión, o como se le quiera decir, generó que mucha gente rápidamente invierta, llevando el valor de la moneda desde menos de $1 hasta 4. Y finalmente el que tenía el 50% de los activos, al parecer el 50% del stock de esta moneda pertenecía a una sola cuenta y más o menos el 80% pertenecía a 5. Es decir, una vez que los emisores vieron que mucha gente se había metido y que habían incrementado el valor de la moneda, vendieron todo lo de ellos para venderlo a ese precio alto, haciendo que el precio baje. Ahora el precio sigue fluctuando un poco porque, bueno, la moneda creo que no se puede borrar, sigue en el mercado, así que hay gente que viendo si puede recuperar valor o especulando si recupera valor, sigue invirtiendo en ella. Pero es básicamente eso, hacer que mucha gente invierta en una moneda que está diseñada para no ser, para que no tenga valor intrínseco, y después el que tiene la mayor parte de eso vende mientras está alto y hace que se desplome en el momento. Ahora, Hagen Davis, el fundador de Keep Protocol, se ha pronunciado con respecto a este caso. ¿Qué es lo que ha señalado? ¿Cómo evalúa sus declaraciones? Bueno, primero que nada hay que ver si es una persona creíble. Parece ser que Hagen Davis tampoco es un hombre. Parece ser que es un juego de palabras para hiding the abyss, que significa escondido en el vacío o escondido en el abismo. No se le conoce mucho. Ya hace un par de meses, cuando se difundió que tuvo una reunión con el presidente, mucha gente dentro del propio espacio libertario, que son los que más o menos saben del tema criptomonedas, dijeron: ¿quién es esta persona? No se le conoce, no es uno de los inversores o fundadores más conocidos del mundo cripto. Su página de LinkedIn está prácticamente vacía, casi no hay resultados de Google en su nombre. Es decir, todo señala que era un perfil falso, que es lo que confirmó la justicia estadounidense este día. Lo que él ha dicho, se ha dicho y desdicho en varias ocasiones. No queda claro si quiere responsabilizar a Milei o a alguien del equipo de Milei. Obviamente también, tanto de la oposición en Argentina como de facciones internas del gobierno, intentan echar la culpa a unos y a otros. Algunos señalan a la hermana de Milei, que es su mano derecha, Karina. Otros señalan a Agustín Laje. Actualmente parece ser que la persona que lo presentó al presidente, y que probablemente es el que pague las consecuencias por haber permitido que se infiltre en el gobierno, es el jefe de gabinete de asesores económicos, Damián Reidel. Pero después no sé con cuánta credibilidad podemos tomar las declaraciones de este muchacho. Lo único que está diciendo es: yo le acerqué al presidente un proyecto diciendo que iba a juntar capitales para luego reinvertir en distintas iniciativas de desarrollo en Argentina, y el presidente generosamente, pero equivocadamente, lo tomó con confianza y lo difundió. Es decir, que el dueño, quien está detrás de este proyecto, no ha afirmado, o en todo caso ha desmentido, que Milei y su entorno estuvieran buscando lucrar con este proyecto. Exactamente. Es lo primero que dijo, que no había nada de este criptoactivo, nada de la plata, digamos, de este sistema de inversión pertenecía ni a Milei ni a una persona de su equipo. Cualquier responsabilidad que haya, por si el gobierno en esta semana decide echar o apartar a alguien, sobre todo una responsabilidad política por haber permitido que esta persona se acerque al presidente y que lo meta en este escándalo. Pero por ahora no hay pruebas de que nadie se haya beneficiado monetariamente. De nuevo, todavía se está desarrollando el tema. Hay que ver si estas personas que lo acercaron sabían que era una estafa, si estaban beneficiadas por esta estafa, si no es alguna especie de maniobra para poderle echar la culpa a otro dentro del gobierno y debilitar a alguno de los otros asesores. Pero de momento no hay pruebas de que por lo menos Milei se haya beneficiado en absoluto con esta estafa. Eloy, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar la reacción del gobierno argentino. Seguimos en Informe Extra analizando el caso Proyecto Libra, que viene siendo instrumentalizado por la oposición argentina para atacar al gobierno de Javier Milei, acompañados por Eloy Vera, abogado y analista político. En el bloque anterior, Eloy, vimos cómo se dieron los hechos.
y lo que está detrás del proyecto Libra, que es, digamos, hay algo muy oscuro, sí, efectivamente, pero como hemos podido ver, no existe hasta el momento indicios de responsabilidad penal, más allá de los cuestionamientos políticos que se puedan hacer. Ahora, Eloy, ¿cómo analizas la reacción del gobierno de Javier Milei ante estas circunstancias? Como bien decís, las principales responsabilidades que han asumido son políticas. En un momento, como tardaron un tiempo en reaccionar cuando mucha gente estaba advirtiendo que esto efectivamente se trataba de una estafa y luego se ejecutó la tirada de alfombra, estaba la especulación, tal vez hackearon la cuenta del presidente, hubo un par de maniobras de que hicieron cuentas falsas a nombres de gobiernos de otros países, como diciendo, hubo un hackeo masivo de cuentas gubernamentales, entre ellas la del presidente Milei. Al final resulta que no fue así. El propio Milei salió a decir, no, no me hackearon, yo cometí un error, y esa es la narrativa con la que hay el gobierno. No hay dolo, no hay culpa criminal, lo que hay es un acto de imprudencia, y lo que ha dicho el presidente ayer en una entrevista es, voy a tener que empezar a erigir murallas y filtros para que ya no sea tan fácil que cualquiera se acerque a mí, y vamos a tener que empezar a ser más económicos con la comunicación gubernamental y con a quienes le damos nuestra confianza. El presidente dijo que él se seguía manejando con su cuenta de redes sociales por cuenta propia, básicamente como lo hacía cuando era un civil, y que cualquier proyecto que más o menos hablara de Argentina o que hablara de cierta afinidad con él lo promocionaba y dice, bueno, ya no debería hacer eso, debería empezar a asumir una actitud, digamos, más elevada y más de solamente hablar cuando es estrictamente necesaria la palabra del presidente. Ahora, más allá de estas declaraciones, ¿se formará alguna comisión para investigar los hechos? Al interior del gobierno, ¿qué medidas se están adoptando? Sí, actualmente se están tomando medidas por parte del Congreso. Como dije, la oposición está promoviendo el juicio político. Esto probablemente no llegue muy lejos, pero bueno, habrá comisiones, audiencias, todo el proceso. Y por parte del propio Poder Ejecutivo, Milei dio intervención a la Oficina Anticorrupción, que es la oficina que se encarga de auditar y revisar las denuncias en contra de funcionarios públicos para encontrar quiénes son los responsables y cuál es la cadena de acontecimientos que resultaron en esto. Probablemente las consecuencias que vayamos a ver desde ese lado es que van a apartar o a sacar del entorno más íntimo del presidente a quienes resultan ser los responsables, que de nuevo, actualmente a quien se señala es al jefe de los asesores económicos, Damián Reidel, pero todos son especulaciones. De nuevo, hay muchas operaciones mediáticas, tanto acá como en el extranjero, tratando de señalar a una y otra persona según quienes distintas facciones del oficialismo piensan que debería o no debería estar en el gobierno. Ahora, este caso, ¿qué impacto ha tenido en la economía de Argentina? ¿Ha afectado el dólar? ¿Cómo ves el efecto que ha tenido? Sorprendentemente no. Esto ocurrió el viernes a la noche, cuando ya habían cerrado los mercados de valores, y tuvimos un fin de semana largo en Estados Unidos porque el lunes era feriado. El propio lunes se vio una pequeña baja del 5% en promedio de las acciones argentinas, lo cual mucha gente predijo que era una mala señal porque el lunes cuando abran los mercados iba a ser mayor. Esto se calcula que puede generar eventualmente alguna pérdida de credibilidad, que es el principal activo de Milei ante los mercados internacionales, pero al final no pasó. Cuando volvieron a abrir las bolsas el martes, las acciones argentinas repuntaron un 10% y hasta ahora todo se mantiene normal. No se ha afectado el dólar, no se han visto afectado el riesgo país ni ninguno de los indicadores clave. De nuevo, las consecuencias van a ser sobre todo político-institucionales. Si alguien ha registrado esto y puede llegar a comprometer un poco su confianza en el gobierno, va a ser sobre todo los aliados parlamentarios de Milei, de los que todavía depende porque todavía no han sido las elecciones legislativas, y el Fondo Monetario Internacional, que es nuestro principal prestamista, porque son diálogos uno a uno. Pero después lo que son las fuerzas impersonales anónimas del mercado se ve que no se lo han tomado tan en serio.
¿Y el sector de criptomonedas en Argentina, que tengo entendido que está bastante desarrollado? Sí, Argentina tiene una comunidad cripto bastante desarrollada y bastante plural, eso hay que decir. Generalmente uno tiene el prejuicio de que las criptomonedas son algo muy que tiende a cierto idealismo tecnolibertario, aunque en realidad hubo gente muy importante del sector criptomonedas que estuvo metida, por ejemplo, con el gobierno anterior, con el ministro Sergio Massa, que fue el candidato en contra de Milei. Y básicamente en ese sentido la comunidad sigue tan fragmentada como antes. Hay libertarios, hay gente más apolítica, hay bastante gente menos, pero la hay con el kirchnerismo. Lo que sí, esto ha llamado la atención de la poca importancia real que el gobierno le ha dado al tema de las criptomonedas, más allá que algunos gestos simbólicos que se esperaba que fuera algo como, por ejemplo, Bukele en El Salvador, o Trump ahora en Estados Unidos, que están poniendo parte de la cartera de finanzas públicas en el sector cripto, mientras que Milei, una de las defensas que dijo es, en realidad yo, más allá de que en general me gusta y soy tecno-optimista, nunca le dio demasiada importancia a las criptomonedas, no está interiorizado en el tema y realmente, como digo, nunca se ha reunido con las principales personas, con los principales inversores y fundadores cripto del mundo. Se reunió con este muchacho, Hayden Davis, que, que nada, es un cualquiera. Así que en todo caso, esa es la crítica que viene de la comunidad cripto. Deberían ser más serios y deberían empezar a interiorizarse más en el tema de las criptomonedas. Eloy, vamos ahora a una pausa y volvemos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra analizando la coyuntura argentina acompañados por Eloy Vera. En esta edición hemos visto el caso del proyecto Libra, exageradamente denominado LibraGate ahora. Y un caso pues, que está siendo instrumentalizado por la oposición kirchnerista para atacar a Javier Milei. Ahora, Eloy, en este escenario, un personaje que se ha sumado al cargamontón contra Javier Milei es el expresidente Alberto Fernández, quien ha aprovechado pues, para publicar tweets criticando a Milei. Sin embargo, esta misma semana él ha sido procesado por delitos sumamente graves. Concretamente, lesiones agravadas, lesiones graves y amenaza coactiva contra su expareja Fabiola Yáñez. ¿Qué te parece que muchos pongan más el foco en un tuit del presidente Milei y no en las acusaciones tan graves de violencia doméstica contra la esposa que involucran al expresidente Fernández? Bueno, evidentemente esta es una de las tantas cosas que sirve y esa es una de las razones por las que la oposición está contenta de que esto haya pasado. Por más que, pero digo yo, esto no vaya a tener consecuencias graves, sirve para distraer un poco el foco de la atención pública y que no vean, por ejemplo, como dijiste, que el expresidente Alberto Fernández acaba de ser procesado por violencia contra su mujer con la que estaba conviviendo, siendo presidente, mientras ella estaba embarazada. O, por ejemplo, otro de los proyectos que se iba a discutir en esta semana en el Congreso de la Nación, que es el proyecto de ficha limpia. Un proyecto para que los funcionarios no procesados, sino ya condenados en doble instancia por delitos, ya no puedan volver a presentarse a las elecciones, que es algo que afectaría, por ejemplo, a Cristina Kirchner, también expresidenta y jefa actual de la oposición. Así que esto es sobre todo una maniobra distractiva. No, y además Cristina Fernández de Kirchner también se ha sumado a los ataques a Javier Milei con unos tweets que son francamente descarados, teniendo presente que ella es una política condenada por la justicia argentina, ¿no? Y tiene esta postura. ¿Cómo explicas que ya en la sociedad argentina este sector político tenga tanto peso a pesar de haber hundido al país y a tener a sus líderes, uno condenado por la justicia, que es Cristina Fernández, y el otro involucrado en un caso tan grave como golpear a su expareja? Creo que lo principal que lo explica es que no hay otras opciones. Realmente el principal activo de Milei ahora es que no solo
en relación a la oposición, sino a todo el espectro político argentino, es el único político que no solo tiene una alta credibilidad, sino que tiene alguna credibilidad. La enorme mayoría tiene una imagen saldo negativo extremadamente alta. Y en el caso de Cristina, lo que ocurre es, como ya lo conoció bien el expresidente Alberto en una ocasión, ganar con el peronismo sin Cristina no es posible, pero con Cristina no alcanza. Es decir, ella tiene un porcentaje de gente fanática concentrada en ciertas regiones geográficas importantes de la Argentina, que significa que siempre va a tener un piso electoral del 20% más o menos, pero que a la vez es un techo. Ella le cae muy antipático a la mayoría de la sociedad y nunca con una boleta con su nombre va a volver a ganar las elecciones. Necesita aliarse a alguien, pero actualmente no hay aliados, no hay nadie que esté dispuesto a ir a la carga frontal contra Milei porque no tiene para ganar. Todos los demás son demasiado impopulares y Milei es demasiado popular, nadie le quiere pegar al otro mientras está en el terreno alto. Así que el liderazgo de Cristina sobre la oposición es sobre todo una cuestión de dejemos que ella guíe para que no se manche otro. Ella que ya está manchada, que su imagen ya no puede ser más baja de lo que es. Y mientras tanto, el resto de los potenciales candidatos opositores están jugando perfil bajo, gobernando sus respectivas provincias o ocupando sus respectivas bancas, esperando que nadie los note y que su imagen no siga bajando. Nadie se anima todavía ni a asumir el liderazgo de la oposición contra Milei, porque no es el momento en que eso sería popular, ni tampoco a tratar de desbancar a Cristina de ese liderazgo indiscutido que tiene sobre, de nuevo, un 15-20% de la población que está fanatizado con, que se ve muy beneficiado aparte con las políticas de su gobierno. Y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Axel Kicillof es un posible líder de la oposición, pero aunque no lo va a admitir abiertamente, está peleado con Cristina Kirchner por varias cuestiones. Primero que nada, porque Cristina quería que el jefe de la oposición sea su hijo, Máximo Kirchner, que es un político extremadamente impopular, incluso entre los suyos. Su gestión como jefe de la Cámara de Diputados fue bastante incompetente. Pero no, Kicillof, aunque acá en Argentina es un chiste que si Milei hace algo, se puede predecir que Kicillof va a hacer lo contrario, incluso si no tiene sentido. No sé, Milei invierte en tal cosa, Kicillof invierte en lo contrario. Realmente no está en posición, siendo lo caótico que es la provincia de Buenos Aires, donde, por ejemplo, ahora mismo hay una disparada de inseguridad, para desafiarlo. De nuevo, es muy impopular y Milei es demasiado popular. No está en posición de enfrentarse a él y ni siquiera le puede usurpar el liderazgo de su propio partido a Cristina Kirchner. Así que probablemente está esperando a que en 2027 a la oposición no le quede otra opción que nominarlo a él, que ya no tiene más mandatos como gobernador de la provincia y que es un poco marginalmente más popular que Cristina. Eloy, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Un gusto para mí. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.